Hola, te saluda el maestro en estudios jurídicos, Lucio Domínguez Nares, y te doy la más cordial bienvenida a la sesión número 2 del bloque 1 de la materia Temas selectos del Derecho Civil de la maestría en Derecho Civil y Familiar. En esta sesión veremos unidad fundamental del proceso. El objetivo general de este subtema es que al finalizar la sesión, ustedes puedan explicar la unidad fundamental del proceso civil mediante el estudio de sus principios, elementos estructurales, sujetos, etapas y naturaleza jurídica, con el propósito de distinguir la interpretación existente entre los actos procesales y valorar su importancia para garantizar la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la correcta interpretación de justicia en el ámbito civil y familiar. La doctrina procesal moderna, jóvenes, sostiene que cada actuación realizada por las partes, el juez y los demás sujetos procesales, adquieren sentido únicamente dentro del conjunto ordenado que conforma el procedimiento. Esta visión integral recibe el nombre de unidad fundamental del proceso, concepto que permite comprender que todas las actuaciones procesales mantienen una relación lógica, jurídica y temporal. En el ámbito del derecho civil y familiar, comprender esta unidad resulta indispensable debido a la complejidad de los conflictos que se someten a la jurisdicción, donde la protección de derechos patrimoniales, personales y familiares exige procedimientos eficaces, respetuosos del debido proceso y orientados hacia la justicia material. La unidad fundamental del proceso puede definirse como el principio doctrinal según el cual el proceso jurisdiccional constituye un sistema jurídico único, integrado por una secuencia ordenada de actos procesales vinculados entre sí, realizado por diversos sujetos procesales bajo la dirección del órgano jurisdiccional, cuyo propósito consiste en resolver una controversia mediante una sentencia ejecutable. Pero ¿para qué sirve la unidad fundamental del proceso? La unidad fundamental del proceso cumple múltiples funciones dentro del sistema jurídico. Por ejemplo, garantiza la continuidad lógica del procedimiento, evita actuaciones procesales arbitrarias, coordina las facultades de las partes y del juez, asegura el respeto al debido proceso, permite la correcta valoración de las pruebas, favorece la seguridad jurídica, protege el derecho de audiencia, materializa el principio de contradicción, facilita el acceso efectivo a la justicia y da eficiencia a las resoluciones judiciales. Gracias a esta concepción unitaria, el proceso deja de ser una suma de formalidades para convertirse en un mecanismo racional de solución de controversias. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la unidad del proceso? La doctrina reconoce que el proceso posee una naturaleza jurídica autónoma respecto del derecho sustantivo. Mientras el derecho civil establece los derechos y obligaciones de las personas, el derecho procesal proporciona el mecanismo para hacer efectivo esos derechos. La unidad procesal implica que existe una relación jurídica procesal, todos los actos tienen una finalidad común, la jurisdicción dirige el procedimiento y las etapas mantienen continuidad jurídica. Autores como Giuseppe Giovenda y Carneluti consideran que el proceso constituye una institución pública encaminada a la realización del derecho objetivo. ¿Cuáles son los elementos que integran la unidad del proceso? La unidad procesal se conforma mediante diversos elementos. Primero, la jurisdicción. Es la función del Estado consistente en resolver controversias mediante órganos judiciales imparciales. Sin jurisdicción no existe proceso. 2. Acción. Es el derecho que tiene toda persona para acudir ante un órgano jurisdiccional solicitando la tutela de un derecho. La acción pone en movimiento el aparato judicial. 3. Proceso. Es el conjunto ordenado de actos jurídicos realizados por las partes y el juez para resolver una controversia. Representa el eje central de la unidad procesal. 4. Procedimiento. Es la forma específica en que se desarrollan las etapas del proceso. Mientras el proceso constituye la institución jurídica, el procedimiento representa su manifestación externa. 5. Pretensión.
Consiste en la exigencia formulada por el actor frente al demandado para obtener una resolución favorable. La pretensión determina el objeto del litigio. 6. Litigio. Es el conflicto de intereses calificado por una pretensión resistida. Representa el motivo que origina el proceso. Veamos a los sujetos que participan en la unidad del proceso. La unidad procesal integra diversos sujetos jurídicos. En primer lugar, el juez, quien dirige el procedimiento, garantiza la legalidad, resuelve la controversia y protege los derechos fundamentales. El actor formula la demanda, presenta pruebas, sostiene su pretensión. El demandado ejercita su derecho de defensa, contesta la demanda, ofrece pruebas y formula excepciones. Auxiliares de la Administración de Justicia. Participan los secretarios judiciales, los actuarios, peritos, intérpretes, depositarios, mediadores, especialistas, mecanógrafos, etc. Todos colaboran para mantener la integridad del procedimiento. ¿Cuáles son los principios que fortalecen la unidad del proceso? El principio de legalidad, que implica que todas las actuaciones deben realizarse conforme a la ley. Principio de igualdad procesal. Las partes poseen las mismas oportunidades de defensa. Principio de contradicción. Toda prueba debe poder ser conocida y controvertida. Principio de mediación. El juez debe mantener contacto directo con las pruebas y las partes. Principio de concentración. Procura que los actos procesales se desarrollen con el menor número posible de audiencias. Principio de economía procesal. Busca reducir tiempo, costos y actuaciones innecesarias. Principio de continuidad. Impide interrupciones injustificadas del procedimiento. Principio de impulso procesal. Permite el avance continuo del proceso hasta la sentencia. ¿Cuáles son las etapas procesales que se presentan como expresión de la unidad procesal? La unidad del proceso se manifiesta mediante una secuencia lógica de etapas. La primera etapa es la etapa postulatoria. Se elabora la demanda, se presenta, se admite, se puede prevenir o también se puede desechar. Emplazamiento, si es admitida la demanda, y la contestación por parte del demandado. Aquí se fija la controversia. La etapa probatoria incluye el ofrecimiento de pruebas, su admisión, la preparación del mismo y desahogo de las pruebas. En esta etapa también el juez valorará las pruebas presentadas. Su finalidad consiste en acreditar los hechos discutidos. Etapa de alegatos. Las partes exponen sus argumentos finales. Relacionan las pruebas con las normas jurídicas aplicables. Luego viene la etapa de sentencia, donde el juez resuelve el conflicto mediante una decisión fundada y motivada. Aquí la sentencia constituye el objetivo inmediato del proceso. La etapa de ejecución es la etapa que hace efectiva la sentencia cuando alguna de las partes se incumple voluntariamente. Representa la culminación práctica del proceso. ¿Cuál es la relación jurídica procesal? Uno de los aportes más importantes de la doctrina moderna consiste en entender el proceso como una relación jurídica. En ella participan el órgano jurisdiccional, los actores o el actor, el demandado. Cada sujeto posee derechos, deberes, cargas procesales, facultades, obligaciones. La relación jurídica procesal permanece vigente durante el procedimiento, reforzando precisamente la unidad del proceso. ¿Cuáles son las diferencias entre proceso y procedimiento? Aunque suelen utilizarse como sinónimos, presentan diferencias importantes. El proceso es una institución jurídica, tiene una finalidad jurisdiccional, abarca o establece una unidad integral, comprende derechos y obligaciones y termina con la sentencia. Y el procedimiento es una forma externa del proceso, se establece un conjunto de reglas procesales, hay una secuencia de actos, regula actuaciones específicas y concluye con la última actuación prevista. Esta diferenciación resulta esencial para comprender la unidad procesal. Veamos la importancia de la unidad fundamental del proceso en derecho civil y familiar. En los asuntos civiles y familiares, la unidad del proceso adquiere especial relevancia debido a la naturaleza de los derechos protegidos.
Por ejemplo, en los casos de divorcio, guarda y custodia, alimentos, patria potestad, sucesiones, contratos, responsabilidad civil y nulidad de actos jurídicos. En estos procedimientos, cualquier irregularidad procesal puede afectar directamente los derechos humanos como el acceso a la justicia, el debido proceso, la seguridad jurídica, la igualdad procesal, los intereses superiores de la niñez, la protección de la familia, etc. Por ello, la correcta integración del proceso garantiza decisiones judiciales legítimas y eficaces. ¿Cuáles son los principales desafíos contemporáneos? Actualmente, la unidad procesal enfrenta nuevos retos derivados de la transformación tecnológica y constitucional. Entre ellos destacan expedientes electrónicos, juicio en línea, audiencias virtuales, inteligencia artificial aplicada a la justicia, protección de datos personales, oralidad procesal, tutela judicial efectiva, justicia abierta. Estos cambios obligan a reinterpretar la unidad procesal sin perder los principios fundamentales del debido proceso. ¿Quiénes son sus principales exponentes? Bueno, existen diversos juristas que han contribuido al desarrollo de la teoría de la unidad del proceso y de la ciencia procesal moderna. Entre ellos tenemos a Giuseppe Chovenda, quien concibió el proceso como el instrumento para la actuación de la voluntad concreta de la ley y destacó la función pública de la jurisdicción. Francesco Carneluti, quien desarrolló la teoría del litigio, la pretensión y la función del proceso como mecanismo para solucionar conflictos jurídicos. Piero Calamandrei, quien profundizó en los principios del debido proceso, la imparcialidad judicial y la tutela jurisdiccional efectiva. Eduardo J. Couture, reconocido por sistematizar los principios procesales, así como los judiciales y el derecho de acción en el ámbito latinoamericano. Hernando Davis Echandía, quien las aportaciones que hizo consolidaron la teoría general del proceso en Iberoamérica, especialmente en materia probatoria y relación jurídica procesal. Y Niceto Alcalá Zamora y Castillo, quien fortaleció el estudio científico del derecho procesal y la autonomía de la disciplina en el contexto hispanoamericano. En conclusión, jóvenes, podemos decir de este subtema que la unidad fundamental del proceso representa uno de los pilares de la teoría general del proceso, pues permite comprender que la actividad jurisdiccional no consiste en actos aislados, sino en un sistema jurídico estructurado que integra principios, sujetos, etapas y actuaciones encaminadas hacia una finalidad común, la solución de los conflictos mediante la aplicación del derecho. En el ámbito del derecho civil y familiar, esta concepción adquiere una importancia particular porque garantiza que la protección de los derechos de las personas se realice bajo criterios de legalidad, igualdad, contradicción, imparcialidad y tutela judicial efectiva. La coordinación entre jurisdicción, acción, proceso y procedimiento fortalece la seguridad jurídica y asegura que las decisiones judiciales sean legítimas, eficaces y respetuosas de los derechos fundamentales. Los avances tecnológicos, la oralidad y la constitucionalización del derecho procesal plantean nuevos desafíos para preservar esta unidad, lo que exige una constante actualización doctrinal y práctica por parte de los operadores jurídicos. En consecuencia, el estudio de la unidad fundamental del proceso constituye una base indispensable para la formación de especialistas capaces de comprender y aplicar de manera integral el derecho procesal civil contemporáneo. Con esto concluimos la sesión número 2 del bloque 1 de temas selectos de derecho civil. Les invito a que revisen su carpeta de antologías, así como su carpeta de material de apoyo, en donde se abundan más estos temas. Nos vemos en la próxima sesión. Que tengan un excelente día.